Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Zenón, 334a. C. 262a. C. Aquí estamos, en la isla de Chipre, en el siglo IV a. C. Con nosotros en esta isla está un hombre llamado Seno. Es un rico comerciante y se gana la vida comerciando con un raro tinte púrpura. Este tinte, que los trabajadores esclavizados fabrican con la sangre de los caracoles de mar, tiene una gran demanda entre los ricos y poderosos, quienes lo utilizan para colorear sus suntuosas túnicas. Es una buena vida. Zenón está cómodo, no quiere nada, pero hoy ocurre una tragedia. El barco que transportaba la preciosa carga de Seno naufragó en el mar. Así de simple, con la rapidez de una ola que se estrella, todo está perdido. Seno y su familia se quedan sin nada. Este es un posible relato de la desgracia de Zenón. En otro, estaba en el barco. O quizás estaba a salvo en tierra. No lo sabemos. Pero sí sabemos cómo reaccionó. Algunas personas, la mayoría de las personas, se habrían sentido destrozadas por este devastador giro de los acontecimientos, pero no. Zenón enfrentó su mala suerte con resiliencia y coraje, exactamente el tipo de cualidades que el estoicismo llegaría a representar. En lugar de maldecir su destino, lo abrazó. Se mudó a la ciudad de Atenas, el corazón palpitante de la antigua Grecia, y se reinventó como filósofo. Incluso llegó a alabar al destino, bien hecho, Fortune, se dice que dijo, para llevarme así a la filosofía. La Atenas del siglo IV era el lugar perfecto para un filósofo en ciernes. Impulsada tanto por los negocios como, vergonzosamente, por la trata de esclavos, la ciudad fue un éxito comercial. Su élite educada tuvo tiempo de sobra para reflexionar sobre las cuestiones existenciales más importantes de la vida. En poco tiempo, Zenón encontró un maestro respetado, un hombre llamado Crates de Tebas, que lo introdujo en los conceptos básicos de la filosofía. La educación de Zenón comenzó con una lección excéntrica. Crates le pidió a Zenón que llevara una olla de sopa de lentejas por toda la ciudad. Creyendo que esta tarea no era suficiente, Zenón llevó la sopa por las calles secundarias, en un intento de evitar que lo vieran. Crates no tenía nada de eso. Se acercó a Zenón e inclinó la sopa por las piernas, a la vista de todos. La lección era simple, a Zenón le debería importar un bledo lo que los demás piensen de él. En poco tiempo, Zenón se convirtió en un filósofo respetado por derecho propio. Fundó una nueva filosofía, llamada estoicismo, y formuló sus 4 principios rectores: coraje, sabiduría, moderación y justicia. Al igual que los estoicos que lo siguieron, Zenón creía que la filosofía no debía limitarse al aula, sino que debía ponerse en práctica en la vida diaria. Así que, en lugar de gritar desde un campanario o hablar en una gran sala de conferencias, Zenón y sus seguidores discutieron sus ideas en el centro de la ciudad, en la Stoa Poikile, el pórtico pintado, del Ágora de Atenas. De ahí viene el nombre del estoicismo, la Stoa en Stoa Poikile. Y ese es quizás el mejor testimonio de la modestia de Zenón. En lugar de ponerle su nombre a su filosofía, le puso el nombre del pórtico en el que enseñaba. A continuación, conoceremos a una de las personas que estudiaron en ese porche, una alumna de Zenón llamada Cleantes. Limpiadores, 330a. C. 230a. C. Nuestro siguiente filósofo estoico, Cleantes, fue uno de los estudiantes más devotos de Zenón. Su familia, a diferencia de la de Zenón, era pobre, y él luchó y se esforzó toda su vida, al principio por necesidad, más tarde por elección propia. Nacido en la costa del mar Egeo en el 330 C. Cleantes llegó a Atenas de joven. Ganó su dinero principalmente como transportador de agua. Era un trabajo duro, sacar agua de un pozo,
llevarla entre los numerosos jardines de la ciudad, y volver al pozo en busca de más agua. Su esfuerzo fue tan constante que lo apodaron Freantles, un juego de palabras con el nombre de Cleantes. En griego, significa chico de agua. Y siguió siendo un chico del agua. Es probable, aunque no podemos decirlo con certeza, que Cleantes no conoció a Zenón, y comenzó sus estudios filosóficos hasta que tenía cerca de 50 años. Había sido transportador de agua todo el tiempo. Pero incluso después de conocer a Zenón, incluso después de que empezara a hacerse un nombre como filósofo, Cleantes siguió trabajando. A pesar de que mecenas adinerados le ofrecieron grandes obsequios financieros. A pesar de su cuerpo envejecido. Estudiaba de día y llevaba agua de noche. ¿Por qué? Bueno, para Cleantes, el trabajo no era simplemente un medio para ganar dinero. Pensaba que la filoponía, el amor por el trabajo, era tan importante como la filosofía, el amor por la sabiduría. Quizá no sea difícil entender por qué. Ambas requieren disciplina, una virtud que entra dentro de la categoría de moderación. Ambas requieren laboriosidad, una virtud que entra dentro de la categoría de coraje. Es más, el trabajo físico, aunque agotador, permite que la mente divague, observe cosas y personas. Nos da el espacio mental, la quietud, para pensar en nuestras ideas, en silencio, mientras realizamos nuestras tareas. Como muchos estoicos verdaderos, Cleantes también vivió una vida muy frugal. Incluso se informó que escribía sus pensamientos sobre conchas de ostras y huesos de buey para no tener que comprar papel de papiro. Pero estas privaciones, al igual que los esfuerzos de transportar agua, no le molestaban. Todo lo contrario. Los abrazó. Pero no todo el mundo apreciaba a este estudiante de filosofía que trabajaba duro y que ganaba un centavo, este modelo de moderación. Sus compatriotas atenienses se burlaron del hecho de que había pasado 20 años estudiando con Zenón, su maestro. Por ello, lo llamaron simplón, un trozo de piedra lento que no se podía moldear. Pero Cleantes manejó a sus críticos con buen humor. En lugar de ofenderse cuando la gente se reía de él, a menudo respondía burlándose de sí mismo. Y sabemos que no era un tonto, ni un trozo de piedra. Disciplinado, trabajador, indiferente a las molestias, sí, pero no insensible ni poco inteligente. Escribió muchos libros, abordando temas que van desde el placer hasta la ética, la física y la lógica. Amaba la poesía y la escribía él mismo. Hasta el final, y vivió 100 años, probablemente más que cualquier otro estoico. Cleantes se dedicó a la búsqueda de la virtud. Catón el joven, 95 a. C. 46 a. C. Desde Atenas, ahora viajamos a Roma, volando no solo por tierra y mar, sino también a lo largo de los siglos. Entre la muerte de Cleantes y el nacimiento de nuestro próximo estoico, Catón el joven, pasaron más de 100 años, y allí vivió Diógenes, el primer estoico, según Cicerón, que escribió sobre cuestiones políticas prácticas. Allí vivió Antípatro, quien ayudó a dar forma al sistema ético estoico. Y luego estaba Cicerón, nacido una década antes que Catón, quien, aunque no era un estoico, se enfrentó a las cuestiones más espinosas del estoicismo e inmortalizó muchas de sus teorías por escrito. ¿Por qué omitirlos e incluir a Keito el joven? Porque Catón, tanto como cualquier otro estoico, y quizás más, vivió el estoicismo. Se ganó su lugar en la historia no con palabras sino con hechos. Nacido en Roma en el 95 a. C. Catón parece haber poseído siempre las cualidades que definieron su vida: coraje, incorruptibilidad y una dedicación inquebrantable a la justicia y la libertad. Un ejemplo revelador: cuando Catón tenía solo 4 años, un imponente soldado, molesto por algún tema relacionado con la ciudadanía, llegó a su casa. El tío de Keito estaba en una posición de poder, y el hombre quería que Keito hablara en su nombre. Keito se negó. Así que el soldado intentó asustarlo, lo cogió y lo colgó de los tobillos desde un balcón alto.
Cato permaneció impasible. No abogó por su vida. Ni siquiera parpadeó. Al final, el soldado lo volvió a levantar, y reconoció que había sido golpeado por un niño pequeño. Como era de niño, siguió siendo un hombre, sin miedo, imperturbable, despreocupado por todo excepto por lo que era correcto. Algunos ejemplos a modo de ejemplo. De niño, se enfrentó a los acosadores, defendiendo a los niños más pequeños contra los mayores. 23 años, se ofreció como voluntario para el servicio militar, luchó valientemente contra Spartacus durante 3 años. 27 años, se convirtió en tribuno militar, fue el único candidato incorrupto y cumplió con todas las leyes de campaña. Este es el hombre que, en el 65 a.C., a la edad de 30 años, asumió un cargo público y se unió al Senado romano. En este cargo, tenía una misión: erradicar la corrupción y ayudar a Roma, que creía que se estaba desviando del verdadero camino. Estas son algunas de las cosas que hizo. Empleados corruptos despedidos. Llegó a trabajar antes que los demás. Dejó el trabajo después de todos los demás. Rechazó beneficios laborales lujosos. Se negó a usar túnicas elegantes. No organizaba fiestas. No usaba perfume. La lista de rechazos y rechazos continúa. ¿Toda esta rectitud molestó a sus colegas senadores? Sí. ¿Eso lo convirtió en enemigo? Ya lo creo. Para los menos rectos moralmente, la sola presencia de Catón era una reprimenda constante. Pero se mostró indiferente a su opinión. No le importaba lo que pensaran. No le importaba lo que pensaran los demás. Lo único que no le resultaba indiferente era la virtud. Solo importaba una cosa: hacer lo correcto, siempre. Al diablo con el resto. Era una postura noble. Pero, al final, su negativa a transigir en sus convicciones lo llevó a la muerte. Catón creía en la República Romana, y se resistió al ascenso dictatorial de César. Pero no lo suficiente como para comprometer sus convicciones. Cuando Pompeyo, un miembro de la élite política con quien Catón no siempre estaba de acuerdo, pidió casarse con la hija de Catón, con la esperanza de formar una alianza política, Catón se negó. Así que Pompeyo, en cambio, formó una alianza con César y se casó con su hija, Julia. El matrimonio le dio a César un gran impulso político, y juntos los dos hombres forjaron un futuro nuevo y autocrático para Roma. Esto podría haberse evitado si Catón hubiera decidido descender un poco de su superioridad moral, y hubiera formado una alianza con Pompeyo. Catón se resistió a César en todo momento, incluso cuando cruzó el Rubicón, lo que precipitó la guerra civil en Roma. Conocemos el resto de la historia. César ganó, a pesar de todo lo que Catón había hecho para detenerlo. Obstinado hasta el final, Cato se negó a vivir bajo un autócrata. Y no lo hizo. Pasó su última noche leyendo a Sócrates. Por la mañana, al despertar, cogió su espada y se la clavó en el pecho, enfrentándose a la muerte con la misma valentía que un niño de 4 años había enfrentado una vez las amenazas de un soldado. Porcia Cato, 70 a.C. 42 o 43 a.C. Al recorrer el panorama filosófico de la antigüedad, es posible que se pregunte, ¿dónde están todas las mujeres? Desafortunadamente, al igual que en el resto de la historia de la humanidad, la mayoría de las mujeres han sido borradas de la historia del estoicismo. Sin embargo, no hay mejor ejemplo de fortaleza estoica que las mujeres anónimas que sufrieron la misma tiranía, guerras y dificultades que sus homólogos masculinos. Dieron a luz, sin alivio del dolor, a los Cenós, Cletesis y Catos de la antigua Grecia y Roma, pero sus luchas y sacrificios no quedaron registrados ni apreciados en los libros de historia. Sin embargo, hay una mujer cuyas acciones estoicas se han registrado, la hija de Catón el joven, Porcia Cato. Tras sufrir la pérdida de su primer marido durante la Guerra Civil de Roma, Porcia se volvió a casar con un hombre llamado Brutus. Durante su matrimonio, Brutus y sus compañeros conspiradores conspiraron para matar a Julio César, que ahora era el emperador y dictador de Roma. Consciente de que su esposo planeaba algo,
pero no estaba segura de qué. Porcia decidió tomar medidas extremas para demostrarle a Brutus que era una digna confidente. La mayoría de nosotros simplemente pediría que nos dijeran cuál era el complot. Pero Porcia, una verdadera estoica, sabía que las acciones hablan más que las palabras. Así que cogió un cuchillo y, en ausencia de Brutus, se apuñaló en el muslo. Cuando Brutus regresó a casa, la encontró pálida y temblando, débil por la pérdida de sangre. «Mira», dijo Porcia, «el dolor que puedo soportar». Al herirse así, demostró su carácter duro y estoico, demostrando que sería capaz de soportar un dolor extremo si fuera necesario. Quería demostrarle que no se derrumbaría durante el interrogatorio si alguna vez la torturaban para obtener información. Al ver esta prueba de la férrea voluntad de su esposa, Brutus inmediatamente compartió con ella los detalles del complot. ¿Y cuándo? El 15 de marzo, él y sus cómplices asesinaron a César y lo apuñalaron unas 23 veces. Porcia estaba esperando en su casa, rezando para que todo hubiera salido según lo planeado. No era la última vez que Porcia demostraba su coraje estoico y su indiferencia ante el dolor. Apenas 2 años después del asesinato de César, Brutus murió en una guerra civil iniciada por Marco Antonio, uno de los acérrimos partidarios de César. Hay versiones contradictorias sobre la respuesta de Porcia. Sin embargo, un escritor informa que, cuando Porcia se enteró de la muerte de su esposo, corrió hacia la chimenea y se tragó brasas, quitándose la vida, tal como su padre se había quitado la suya. Como su padre antes que ella, se negó a vivir bajo un régimen opresivo, y afrontó su destino con el mismo coraje y serenidad. Séneca, 4a. C. 65d. C. Séneca el joven es quizás el filósofo estoico más famoso de todos los tiempos. Séneca es mejor recordado por sus logros literarios, y especialmente por un libro de cartas filosóficas llamado, acertadamente, Cartas Morales. Pero, aunque Séneca es famoso por sus palabras sobre el juicio moral, sus acciones distaban mucho de ser moralmente irreprensibles. Puede que Séneca siempre haya intentado encarnar las virtudes estoicas, pero, en su caso, abrazar una virtud lo llevó a dar la espalda a muchas otras. Esta es la historia. Según la filosofía estoica, todos tenemos el deber moral de involucrarnos en la política para contribuir al bien público. Quizás fue este principio estoico el que, en el año 50 d. C. llevó a Séneca a aceptar una invitación para dar clases a un niño de 12 años, el hijo adoptivo del emperador Claudio. Se llamaba Nerón. Pero el comportamiento de Nerón era cruel y legítimo, perezoso y vanidoso. Séneca intentó enseñarle los valores estoicos de sabiduría, justicia y misericordia, pero con poco éxito. Ya de niño, Nerón mostró signos inequívocos del hombre y del gobernante en que se convertiría. 4 años más tarde, la madre de Nerón, Agripina, asesinó a su padre, Claudio, despejando el camino para que Nerón, de 16 años, se convirtiera él mismo en emperador. Y no pasó mucho tiempo antes de que este nuevo niño emperador diera rienda suelta a sus brutales tendencias. Primero, Nerón asesinó a su madre. Luego ordenó la muerte de todos los parientes varones que pudieran ser futuros rivales al trono. ¿Dónde estaba Séneca durante este derramamiento de sangre? Vergonzosamente, estaba al lado de Nerón como su fiel maestro. Durante los siguientes 15 años, Séneca permaneció leal a Nerón, incluso cuando el joven emperador se reveló como un psicópata tiránico. Aunque Séneca alentó a Nerón a tener piedad de sus enemigos, no tuvo el coraje ni la autodisciplina para marcharse cuando sus palabras fueron ignoradas. En cambio, Séneca aprovechó la oportunidad para acumular más riqueza que ningún otro filósofo de la historia y vivió un estilo de vida decadente. Puede que se haya dicho a sí mismo que estaba cumpliendo con su deber político estoico al permanecer tan cerca del poder, pero, en realidad, su riqueza se basó en las malas acciones de Nerón. En última instancia, Séneca carecía de la fuerza moral de Catón y Porcia, aunque su muerte se parecía a la de ellos. Al final, Séneca se volvió contra Nerón y fue cómplice de un fallido complot de asesinato.
Como castigo, Nerón le ordenó que se suicidara, una tarea que no resultó tan fácil como pensaba. Séneca había escrito mucho sobre la muerte a lo largo de su vida, argumentando que no es un acontecimiento futuro sino algo que nos sucede todos los días, cada segundo, que el día que morimos es, de hecho, el día en que dejamos de morir. Primero, Séneca se cortó las venas. Cuando esto no funcionó, bebió veneno. Esto tampoco tuvo efecto inmediato. Así que lo trasladaron a un baño de vapor, una imagen que ha sido inmortalizada en pinturas de Peter Paul Rubens y Jacques-Louis David, y, por fin, dejó de morir. Epicteto, 55d. C. 135d. C. Ser estoico es preocuparse por la libertad. Cleantes encontró una especie de libertad en el trabajo, la libertad de pensar mientras trabajaba, la quietud mental que acompaña al esfuerzo físico. Tanto Catón como su hija, Porcia, eligieron la muerte en lugar de la falta de libertad de vida en un régimen opresivo. Y Séneca escribió, la libertad es el premio por el que trabajamos, no ser esclavos de nada. Pero ninguno de estos estoicos estaba realmente esclavizado. Sin embargo, Epicteto, nuestro próximo estoico, nació esclavizado, una condición en la que permaneció hasta los 30 años. Su propio nombre significa adquirido. Cuando obtuvo su libertad, decidió dedicarse por completo a la filosofía. Y en los años que le quedaban, enseñó y dio conferencias, difundiendo el estoicismo por todo el país. Con el tiempo, atrajo a grandes multitudes y ganó no solo una prominencia significativa sino también la admiración de hombres prominentes como el emperador Adriano. Aunque, al igual que Sócrates y Catón, nunca dedicó ni una palabra a la página, muchas de sus enseñanzas nos han llegado, recogidas en un libro de un estudiante diligente. Estas enseñanzas, como era de esperar, estuvieron influenciadas por la miserable experiencia de la esclavitud. Por ejemplo, enseñó que todas las situaciones tienen dos opciones. Un mango es fuerte, el otro es débil. Puede que no tengamos el control de la situación, como muchas veces Epicteto no lo tenía, pero podemos elegir las cosas. Si nos retrasamos en un viaje, ¿maldeciremos nuestro destino y nos enfureceremos? ¿O aprovecharemos el tiempo extra para pensar y admirar el paisaje? Nuestra reacción ante las situaciones, el control que elijamos adoptar, moldeará el tipo de vida que llevemos, y el tipo de persona en la que nos convertiremos. Epicteto despreciaba dos defectos por encima de todos los demás, la incapacidad de contenerse y la incapacidad de soportar las dificultades. Dio dos palabras para ayudar a guiar a sus alumnos, persistir y resistir. Persiste en lo que es virtuoso. Resiste lo que no es. Simple en teoría, difícil en la práctica. También advirtió contra los poderes esclavizantes de las recompensas externas. No solo la ambición es peligrosa, no solo la codicia, sino también el deseo de viajar, aprender y disfrutar. Son cosas externas. Como tal, se le pueden quitar o negar. No son malas en sí mismas, pero tu felicidad no debe depender de cosas que no puedas controlar. Lo mejor es centrarse en lo interno, en las cosas que nadie puede soportar, tu temperamento, tu ego, la forma en que reaccionas, el comportamiento que eliges. Todas estas enseñanzas tuvieron una gran influencia en nuestro siguiente y último personaje estoico, Marco Aurelio, un hombre cuyos escritos están muy presentes, pero que también se tomó muy en serio otra de las enseñanzas de Epictés: no expliques tu filosofía. Encarna. Marco Aurelio, 121 d. C. 180 d. C. A menudo se dice que el poder absoluto es absolutamente corrompido. Y con demasiada frecuencia, la historia ha demostrado que este es el caso. Pero nuestra última figura estoica parece ser la excepción a la regla. Mediante el brillante ejemplo de su propia vida y liderazgo, nos mostró lo que la humanidad es realmente capaz de hacer. Y, sin duda, fue gracias a su estoicismo que alcanzó tal grandeza.
Estamos hablando de Marco Aurelio, el primer rey filósofo del mundo. Nacido en el seno de una respetada familia romana en el 121 c. Marco tenía solo 17 años cuando el emperador Adriano, sin herederos, lo eligió como su sucesor y lo invitó a unirse a la familia imperial. Si bien muchos jóvenes se dejaban llevar por la cabeza este enorme cambio de suerte, Marcus siguió siendo el chico amable y humilde que siempre había sido. Incluso cuando se mudó al palacio, siguió visitando las casas de su tutor en lugar de dejar que acudieran a él. Increíblemente, uno de sus primeros actos fue compartir el poder con su hermano adoptivo Lucius, nombrándolo coemperador. Pensemos en lo radical que fue este acto cuando otros gobernantes como Nerón asesinaron a sus rivales. Pero la benevolencia de Marcus no se detuvo ahí. Cuando supo que uno de sus aliados políticos más cercanos, Cassius, estaba tramando un golpe de estado en su contra, Marcus perdonó rápidamente a los conspiradores por su traición, y lloró cuando alguien mató a Cassius en venganza. Como verdadero estoico, Marco se aseguró de que sus decisiones se guiaran siempre por los intereses de los romanos comunes y corrientes y no por su propia comodidad. Basta con pensar en sus acciones cuando el Imperio romano fue devastado por la peste antonina. Al necesitar rellenar el menguante tesoro de Roma, Marcus fácilmente podría haber aumentado los impuestos de su pueblo. Pero, en vez de eso, cogió todos los adornos de sus palacios imperiales y los vendió al mejor postor. Por los escritos de Marcus sabemos que trabajó arduamente para estar a la altura de su filosofía estoica. En su libro Meditaciones, escribe sobre sus sentimientos de celos, ira y lujuria. Pero mientras que muchos de nosotros cedemos a estas emociones, Marcus buscó dominarlas. Escribe sobre encontrar orientación en la sabiduría estoica, utilizándola para crear un marco moral para su liderazgo. En última instancia, la vida y los escritos de Marco Aurelio son quizás la demostración más poderosa del poder del estoicismo. Lo usó para mejorarse a sí mismo, rendir cuentas, esforzarse por alcanzar un yo ideal y una vida virtuosa. Y su ejemplo, plasmado en sus escritos, es una prueba de que podemos hacer lo mismo.